Hola queridos suscriptores, hoy vamos a comenzar el nuevo audiolibro, se llama Siddhartha por Hermann Hesse. Esta es una versión corta. Eh, no voy a leer la casa editorial por los derechos de autor, así que solo me voy a concentrar en el cuento. Él dice que Siddhartha es de la India y dice que es hijo de un brahman, pero lo que yo tengo entendido, Siddhartha es de Nepal y era un príncipe. Y al final sí llegó al camino del ascetismo y a la meditación, pero la verdad que tengo que también analizar esta versión de Hermann Hesse porque es muy famosa también. El prólogo es Siddhartha es hijo de un sacerdote hindú, pero decidido a encontrar respuestas y dudas existenciales en su propia, junto al amigo Govinda, seguida de la vida de los samanas, se aleja de la civilización para comprender que no puede hallar todas las respuestas en soledad, volverá al mundo de los hombres para seguir su búsqueda, una novela donde se describe el crecimiento espiritual y afectivo de manera de que cada persona puede dejarse enseñar de enseñanza valiosa. Hermann Hesse, poeta y novelista, origen alemán, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1946, en diversos parajes de libros evoca recuerdos del club, ciudad donde nació, y sus años de juventud. El lobo estepario, Bajo la rueda, Demian, se encontraban entre sus novelas más destacadas. Marco histórico. Hermann Hesse nació en 1977. En 1977, en un imperio alemán recién formado de una Europa, las noches se veía con sus aristócratas y burgueses a vestir sus mejores ropas para bailar en ballets. Fue una época de prosperidad que se expandió hasta el principio del siglo XX. En ella, la ciencia fue idealizada como religión, considerada como el único método capaz de llevar al hombre a la verdad. Al fin y al cabo, Darwin había aclarado el origen de las especies mediante la observación y el raciocinio. Fueron tiempos de paz, de tranquilidad, en los que progresivamente se reconocieron los valores democráticos. Para 1900, ya casi todos los países de un gobierno respectivo del poder del voto de las masas. Surgió el futurismo en 1909, inspirado por la patafísica de Alfred Harry, el arte abstracto alrededor de 1910 y el cubismo en 1914, cuyo principal exponente era Pablo Picasso. Alemania experimentó un crecimiento económico y cultural en su industria, compitió con el Imperio Británico. Freud interpretó los sueños, dado de que la cabida de los impulsos a la espontaneidad, y Einstein redefinió la simultaneidad y la concepción del universo. Pero eso fue un principio, la realidad del horizonte pintó la sangre con tristeza. Será recordado por las dos guerras mundiales, el comunismo ruso, el intento nazi de la doble caída de la bomba atómica, el asesinato del archiduque Francisco Fernando en 1914 desató una serie de decisiones diplomáticas que llevaron al mundo entero a la guerra. Tanto los aliados de Francia, Italia, el Reino Unido, Rusia, Estados Unidos, como las potencias centrales, Austria, Hungría, Alemania y el Imperio Otomano, Bulgaria serían enfrentamiento breve, pero fue casi ambos basados en replegaron en las trincheras, llevando al suelo de las minas. Las ideas de progreso fueron puestas en duda en las ciencias, que quedó a órdenes de los ejércitos, exclusive
Inclusive el arte que fue cuestionado en 1916 surgió el dadaísmo, movimiento que se caracterizó por las manifestaciones provocadas. En las artistas interpretaban destruir las convenciones tradicionales que pertenecen un migitorio firmado por varios de ellos fue la obra de arte. Europa representa su Saturno de la destrucción y violencia. Se intensificó el desarrollo de los tanques, aviones y gases asfixiantes. El largo etcétera. Todo cambió pronto. Desapareció el imperio de forma política. Cuando las más fuertes cayeron, los zares rusos cedieron ante Lenin y la revolución bolchevique. El imperio otomano quedó reducido a Turquía y al austrohúngaro. Fue dividido en minúsculas naciones. De Alemán quedó reducido a la firma de Tratado de Versalles, lo cual fue visto por el pueblo alemán como una humillación, propicio de las condiciones sociales políticas que llevaron al partido nazi al poder. Después de la guerra, años 20 fueron una ventana de tranquilidad y de la oportunidad para el progreso del mundo. Entraron un servicio de primeras aerolíneas de pasajeros de las grandes marcas automovilísticas, orientaron el mercado hacia las masas. El cine mudo comenzó su vida en 1927. La invención de la banda sonora reforzó la fuerza industrial. Hollywood llegó a todas partes. Se produjo una liberación de costumbres y la sexualidad. Nació el surrealismo. El cine comenzó inmediatamente a crear el sex symbol. Particularmente hubo una explosión de sexualidad femenina. La mujer se pintaba los labios, recortaba sus faldas a la rodilla y usaba trajes de baño considerados reducidos. Sin embargo, todo eso era el progreso del glamour. Distintos bloques que se enfrentaban al capitalismo, al fascismo contra su socialismo, la Unión Soviética y al mismo tiempo un tímido enfrentamiento entre las naciones industrializadas. La Alemania nazi, la sociedad alemana, aquellos años, una clase media se vería amenazada, había perdido su seguridad después de la crisis económica de 1929. Su situación era cada vez más precaria, mientras que el Führer movilizaba a las masas del ambiente de miedo. El Führer llegó al poder en 1933, rápidamente eliminó y persiguió a sus adversarios políticos y proclamó al partido nazi como el único válido. Cumplió el sueño de crear el coche para el pueblo alemán, surgido el Volkswagen y el escarabajo. En Alemania creció militar económicamente. En 1939 este conflicto es el más devastador que ha conocido la historia. Fotografías llenas de cuerpos mutilados recuerdan el exterminio llevado a cabo de campos de concentración. Imágenes de el hongo atómico, la nube de polvo de gases, la carne humana que se eleva hacia más de 18.000 de altura evocan la aniquilación de Hiroshima y Nagasaki. Tal guerra es recordada por la indignante manera que se redujo la condición humana. Los aviones, ambos bandos de Alemania, Italia y Japón, como principales potencias en los países del eje, Francia, Reino Unido, Unión Soviética, China, Estados Unidos, del lado de los aliados, dirigieron sus ataques no contra bases militares enemigas, sino contra las ciudades, contra los civiles. Alrededor de 56 millones de personas fallecieron en esa lucha. En 6 años la concepción del hombre cambió. Ahora sabía capaz de destruirlo todo. Dejó demostrado que siempre es viable lo peor. En el 30 de abril de 1945,
El ejército soviético tomó Berlín y Hitler ocultó el búnker. Se dirigió a la oficina privada, ingirió cianuro y se disparó en la sien. Alemania se rindió sin condiciones el 7 de mayo del mismo año. La década de los 50 estuvo marcada por trataron de repartirse el mundo. En esta batalla el combate fue Alemania entonces dividida por un muro de Berlín. Ambas potencias se enfrascaron en una carrera armamentística sin precedentes. En la carrera espacial se dio lugar a la llegada del hombre a la luna, pero fue solo una parte. Fuera de Europa, el mundo se transformaba en Mao Zedong. Ordenó la bandera roja del país más grande del mundo, Corea, fue dividida en dos y Cuba, de la mano de Fidel Castro y del Che Guevara. Cuba expulsó al dictador Fulgencio Batista del gobierno de la isla, sumando un país más de un bloque socialista. La primera mitad del siglo XXII fueron las guerras, la segunda fue la lucha entre el capitalismo y socialismo. Hermann Hesse vivió la primera mitad y alcanzó a vislumbrar lo que sería segunda, y vio con tristeza el ascenso al poder nacional socialista. Conoció el comunismo que se instauró en muchos países, sufrió la persecución y el exterminio de los judíos y extendió en toda la extensión de términos el Holocausto. Autor y su obra. Para Hermann Hesse, ser poeta era correr un camino que tenía que ver con la propia orientación a través de la vida, así de la literatura llena de búsqueda. Nació en 1877 en Klau, una ciudad al suroeste de Alemania, en las cercanías del Bosque Negro, llamado así por el color del follaje y pinos. Perteneció a una familia de misioneros que pasó gran parte de su vida en la India, y sus padres, como su abuelo, fueron una gran influencia para él. El último no solo era capaz de hablar fluidamente alemán, inglés, francés e italiano, sino que también de predicar el hindi y el bengalí. Conocía, además de las mencionadas, las menos 10 lenguas. Hermann Hesse fue un niño rodeado de misticismo desde sus primeros años, los cuales ya llevaba la muestra de su carácter. Estuvo en muchas escuelas, de las cuales fue expulsado por su mal comportamiento. Inadaptación. En 1891 entró a la teología, tan solo para abandonarla 2 años después. Tuvo fuertes conflictos con sus padres, inclusive llegó a concebir la idea del suicidio. La docencia fue un difícil camino para llegar a ser escritor. Esta rebeldía en contra de la educación formal se refleja en la novela Bajo Ruedas, en 1906. En 1897 Hesse entró a trabajar en la librería al final de la jornada laboral de 12 horas. Todavía se quedaba ahí entre los libros. Este recinto construyó leyendo sobre la teología, se familiarizó con los textos de Goethe, autor de Fausto, personaje que vende su alma al diablo a cambio de la sabiduría infinita. Lessing, Schiller y con la mitología griega. En 1899 publicó su libro de poemas titulado Canciones Románticas y la colección de la prosa Una hora después de medianoche. Ninguna de las dos obras fue bien acogida. Entre 1901 y 1907 escribió 3 libros con gran contenido autobiográfico, relacionados todos al problema de la adolescencia. Hermann Laucher, Peter Kamenskih, libro en el que dio tales regalías
que se permitió ser un escritor independiente. Ya mencionado bajo las ruedas, estas épocas, se casó con María Bernoulli, con quien tendrá 3 hijos. En su afán por descubrir el mundo en que vivía, nuestro autor viajaba mucho. En el año 1911 fue a Sri Lanka e Indonesia. Al iniciar la Primera Guerra Mundial, Hesse, a pesar de haber vivido 2 años en Suiza, no quiso eludir su responsabilidad y se enlistó en el ejército. No fue a las trincheras, sino que formó parte de una organización cuya principal función era enviar libros a los prisioneros de guerra. Con el paso de los meses, Hesse logró sacudirse la psicosis de la guerra e invitó a los intelectuales a no caer en el nacionalismo. Además, comitió a los ciudadanos a regresar a la decencia y a la moderación. En 1916, su mundo se desmorona. Es recluida en una institución para María, su esposa, es recluida en una institución para enfermos mentales, que se ve forzada a buscar ayuda en el Dr. Lam, discípulo de C.G. Jung, lo psicoanaliza. En 1919 publicó Demian bajo el seudónimo de Sinclair, el narrador del libro. Esta novela es donde se ve la influencia del psicoanálisis. Es catalogado como educativa porque muestra el crecimiento del personaje, su niñez, su adolescencia, todos los demonios caracterizados por las etapas de la vida. Este mismo año comenzó a escribir Siddhartha, obra que refleja el conocimiento acerca de filosofía y espiritualidad oriental, que fue aplicada en 1922 en un naturalizado suizo. Publica El lobo estepario en 1927. Luego se aleja de la filosofía budista, muestra la sociedad caótica en que su personaje principal, Harry Leyer, apenas soporta el tedio de vivir, y después de que el lobo entre los hombres, un intelectual solitario, por azares del destino, entra en el teatro mágico, lugar donde aprende a reírse de los demás, de sí mismo, de lo que sucede. Años después, ese vio el temor la llegada de los nazis al poder de Alemania. En 1933 ayudó a Bertolt Brecht y Thomas Mann escapar al exilio. Durante la Segunda Guerra Mundial permaneció en Suiza, país que se declaró neutral, a pesar de guardar sus bancos de oro de Hitler. Entonces nuestro autor se refugió en la obra del Juego de los Avalorios, novela que tardó 11 años en terminar, y miró con tristeza y desprecio la barbarie del conflicto. En 1943 publicó dicha obra en Suiza, ya que este mismo año fue incluido en la lista negra nazi. Esta historia se situaba en los años 2400, la sociedad corrompida, inundada de guerras, angustias y sufrimientos. Después de la guerra, la producción literaria de Hermann Hesse disminuyó. Ya no escribió otra novela. En 1946 fue galardonado por el Premio Nobel. A partir de este momento se dedicó a crear poemas breves, historias, a contestar cartas. En el invierno de 1961 cayó enfermo y descubrió que había estado sufriendo leucemia. En sus 85 años de edad, Hesse murió debajo de un gran legado literario. Al día de hoy, muchas de las escuelas de Alemania y Suiza llevan su nombre, y miles de personas han leído sus obras. Siddhartha. Con palabras, junto a su amigo Govinda, a la sombra de la casa, bajo el sol, a la orilla del río, creció Siddhartha, el agraciado hijo del Brahman, el hombre halcón. Empieza la obra de las épocas cuartillas. Resume
con habilidad poética, vastas reflexiones, una novela que encierra elementos budistas, hinduistas y occidentales. Un viaje, una travesía de largo variado camino hacia la iluminación y aprendizaje en virtud de las formas de distintas enseñanzas. Siddhartha es un libro que desde el principio deja de ver el leitmotiv a través del joven halcón que surge a los aires, solo amigo, sombra, ríos, quizá un símbolo más importante de todos, la unión de los contrarios. La sugerida de eternidad, una como fuente de vida. La creación de esta novela, Hesse encontró un refugio ante la barbarie ocasionada por la Primera Guerra Mundial. La obra fue la culminación de toda la vida de una influencia del budismo y del hinduismo. De la cultura oriental, la historia de un joven brahman, una especie de aristocracia de la cultura hindú, cuyo saber el progreso espiritual de la sociedad que busca la liberación de las perturbaciones mentales, la iluminación, y siguiendo distintos cambios recorrió su propio camino. La lucha de este personaje fue constante combate de alcanzar la perfección. Se hartó de las doctrinas establecidas. Rebeló contra la educación formal, al igual que el autor, pasó los años entendiendo la sabiduría y no podía enseñarla y explicarla, como pronuncia algo distorsionada. Influye un poco así, enalteció su propia experiencia hasta el punto de considerarla como la única fuente de verdad. Siddhartha consiguió la iluminación a la manera occidental, a pura prueba y error, y él experimentó su propia alma. Siguió varias ocupaciones que se entregó por completo a los vicios. Hastiarse de estos para liberarse de ellos. Tras dejar una vida del brahman y de samana, los monjes hindúes practicaban austeridades y se sometían a condiciones extremas para tratar de permanecer calmados. Se entregó al Kamala, una cortesana que le enseñó el arte de amar. Además, aprendió a un rico comerciante cómo saciar los gustos del cuerpo. Los gustos del samsara, la ignorancia de ser verdadero, la vida terrenal, a lo contrario del nirvana. El budismo impregna la novela, inclusive en la escultura misma. La obra divide dos partes, primera dedicada a la preparación de Siddhartha para la vida. Contiene 4 capítulos que narran la niñez y adolescencia del personaje y termina cuando éste abandona a Buda o abandona al Buda y con el ascetismo de sus primeros años. La segunda, que comprende los 8 capítulos restantes, contribuye a su vuelta del mundo espiritual, la concepción de la autorrealización. La división de la primera parte de los 4 capítulos sugiere 4 nobles verdades. De las 8 de la segunda, el noble óctuple sendero, ambos conceptos dedicados por Siddhartha Gautama, el histórico Buda, como bases para conseguir la verdad última de la gran arreglada iluminación. Permítanme. La aflicción de Hesse tiene muchas semejanzas con la supuesta vida de dicho maestro espiritual del siglo antes de nuestra era. Ambos, tanto el Buda histórico como el Siddhartha de la novela,
Ambos renunciaron a la estabilidad que ofrecían sus padres. Ambos se vuelven samanas, ambos consiguen el nirvana. El libro de Gautama es el personaje de Siddhartha que se encuentra con él y escucha la doctrina del sufrimiento. Es parte inherente de la existencia, pero él no es el único referente histórico religioso al mundo de la obra de Vasudeva, padre de Krishna, la octava reencarnación de Vishnu. El dios de origen de todas las reencarnaciones aparece también como el último maestro, Siddhartha y Govinda, como el nombre de Krishna, un amigo de la infancia. Otras alusiones a aspectos de la realidad Kamala, que significa el nombre de una famosa postura de meditación. Es una famosa cortesana y madre del hijo de Siddhartha. La búsqueda de Siddhartha es la búsqueda de Hermann Hesse, la sencillez, la trama, el contraste. La cantidad de inquietudes expuestas por el personaje. Llegar a la misma conclusión expuestas al autor, personajes que llegan a la misma conclusión donde quien busca fácilmente puede ocurrir el ojo donde se fije la búsqueda. No haya tampoco dejar entrar y ser la obra de la cosa que absorbe en la misma cosa. Puede ser concreta en lo que busca. No todas las personas son referentes a la naturaleza del hombre. Son contestadas en esta novela, quizá ninguna, sin embargo, como toda obra literaria que trasciende el tiempo, espacio, el lector está guiado como un dócil a la mano a través del posible camino, pues suerte lo ayudará a encontrar el propio. Esta época de globalización en los mismos días de la personalidad diluye. Ante la sociedad inundada de televisores surge la necesidad de afirmarse, de ser algo que buscar la espiritualidad como alternativa ante el aplastante peso social de un tiempo de poseer y tener, acumular, de no ser, saber. Algunos consiste en refugiarse en el yoga, en la meditación, el tai chi, en otros espacios. La novela Siddhartha de Hermann Hesse abre la puerta que enfatiza la necesidad de encontrar y olvidar el yo que tiene tan abandonado y escuchar la voz de su interior que susurra la sílaba Om, sílaba sagrada del hinduismo que concede el universo entero. Entra dentro de fuera de uno. El sonido de ser pronunciado, hacer audibles los latidos del corazón. Malena, Luca Malena. Capítulo 1. Siddhartha, un cuento indio. Para Romanin Roland, mi querido amigo, a la sombra de la casa, bajo el sol, a la orilla del río, acerca de los brotes de la sombra del bosque de los sauces. El huerto de higuera fue donde creció Siddhartha, el apuesto hijo del Brahman, el joven halcón, junto a su amigo Govinda. También hijo de un Brahman, el sol doró sus claros hombros bajo el río cuando se bañaba cumpliendo las sagradas asluxiones de los sacrificios religiosos. El bosquecillo de magos, la sombra que se virtió en sus negros ojos cuando jugaba a la infancia y cantaba a su madre, cuando era ofrecido a los sacrificios y sagrados de su padre. El estudioso lo leccionaba cuando los hombres sabios hablaban durante largos tiempos. Siddhartha había estado transformado en la discusión de los hombres sabios, prácticamente el debate de Govinda, ejercitado del arte de la reflexión de la meditación.
Él sabía proferir el on quedamente, la palabra de palabras pronunciadas en ensimismado mientras inhala y decía en silencio mientras exhalaba, con toda la concentración de su alma, con su frente rodeada por el brillo del espíritu del pensamiento claro. Él ya sabía cómo sentir el Atman en las profundidades de su ser, indestructible, siendo uno como el universo. La alegría invadía el corazón de su padre, porque su hijo era rápido para aprender y ávido en el conocimiento. Lo vio crecer apto para convertirse en un hombre sabio, en un sacerdote, en un príncipe entre los brahmanes. La felicidad se aposentó del pecho de su madre cuando lo vio caminar, cuando lo vio sentarse o levantarse. Siddhartha, el fuerte, el apuesto, el que está caminando con piernas delgadas, saludadas con respeto perfecto. El amor tocaba el corazón de los jóvenes hijas de los brahmanes. Cuando Siddhartha caminaba por las calles del pueblo frente a la luminosa, la mirada de un rey con sus delgadas caderas, pero más por nadie, era amado por Govinda, su amigo, el hijo de un brahman. Él amaba los ojos de Siddhartha y su dulce voz, amaba su caminar, su perfecta decencia de movimientos. Amaba todo lo que le decía Siddhartha. Lo que más amaba era su espíritu, su trascendencia, sus fieros pensamientos, su ardiente voluntad, su alta conversación. Govinda lo sabía. Él no sabía un brahman común ni un flojo sacerdote encargado de las ofrendas de un codicioso mercader, con hechizos mágicos, ni con el conversador vano, vacío, ni un mezquino embustero sacerdote, ni tampoco su decente estúpido cordero, el masivo rebaño. Govinda tampoco quería ser uno de ellos, no uno de los tantos decenas de miles de brahmanes que quería ser Siddhartha, el amado espléndido. Los días por venir, cuando Siddhartha se convirtiera en Dios, cuando uniera un glorioso, entonces Govinda quería sencillo a él como el amigo de su compañero, su ferviente, un cargador de sombra. Siddhartha era por lo tanto el amado entre todos, era una fuente de alegría para todos, pero Siddhartha no era una fuente de alegría ni gozo para sí mismo. Caminando por las rosadas sendas del jardín de higueras, sentado en la azulada sombra del bosquecillo de la contemplación, lavando a diario sus miembros en el baño propiciatorio fecundado de sacrificios, sus miembros efectuando sacrificios en la tenue sombra del bosque de los mangos, en su gestión perfecta, en la decencia de amor, alegría, en todo decían, en la alegría de su corazón, los sujetos y los pensamientos sin descanso llegarán a su mente. Fluía desde ahí el río, salpicaba desde los sueños la inquietud, el alma que llegaban al humeando desde los sacrificios, respirando desde los versos del Rig Veda, siguiendo influidos para gota a gota a partir de las enseñanzas de los viejos brahmanes. Siddhartha había comenzado a incubar el descontento, había comenzado a sentir el amor del padre, de la madre, también el amor del amigo, de su amigo Govinda. No le traían ni alegrías porque siempre lo nutrían, ni lo alimentaban, no lo saciaban. Entraba a sospechar de su venerable padre y los otros maestros como sabios brahmanes
que le habían revelado a la mayoría, lo mejor su sabiduría, ya había aportado su riqueza, su ávido recipiente, aún no estaba lleno. El espíritu no cesaba contento, ni el alma satisfecha, ni el corazón no estaba saciado. De las abluciones eran nuevas, no era agua, no llevaron pecado, no curaban la sed espiritual, no aliviaban el temor de su corazón. Los sacrificios, la invocación a los dioses eran excelentes. Pero eso no era todo, los sacrificios daban felicidad, tal que los dioses, una realidad de Parjapati, había creado el mundo, no fue el Atman. Lo único indivisible eran los dioses creaciones, concebidos como tú y el yo, sujetos al tiempo, mortales. Eran por lo tanto buen correcto significado de las ofrendas a los dioses, porque para quien más tendría que dar ofrendas, quien más debería ser adorado, sino el único, el Atman. ¿Dónde se encontraría el Atman? ¿Dónde residiría? Late el eterno corazón. En ningún otro lugar sino que en uno mismo, en la parte más interna, en la parte indestructible de cada quien tiene para sí mismo. Pero ¿dónde estaba ese yo para interna, para última parte? No era la carne ni el hueso, ni tampoco era el pensamiento ni la conciencia. Esto es lo que entregaría el sabio así donde estaba, para alcanzar este lugar, este mismo, el yo, el Atman. Hay otro camino que valía para la pena buscar, porque nadie le enseñó ese camino, nadie lo conocía, ni su padre, ni su maestro, ni los hombres, ni el sabio, ni las canciones sagradas, ni los brahmanes y sus libros sagrados lo sabían todo. Habían tomado en cuenta todo, más que nada, la creación del mundo, el origen de las palabras, la comida, de la inhalación, de la exhalación, del arreglo de los sentimientos, de los actos de los dioses. Ellos sabían infinitamente, pero era valioso saber todo sin conocer la única cosa, lo más importante de la única cosa importante. Seguramente muchos versos, los libros sagrados, particularmente el Upanishad de Samaveda, hablaron de esta, la más interior, la última cosa. Tu alma es tu mundo entero. Ahora Siddhartha estaba tomando su propio camino. Estaba inscrito que el hombre es un profundo sueño, encontraría más para interna y residía el Atman. Una maravillosa sabiduría había estado entre nosotros, conocimientos más sabios habían sido reunidos entre mágicas palabras puras como la miel colectada de las abejas, para poder menospreciarse la enormidad de la iluminación. Aquí estaba reunida y reservada a las innumerables generaciones de los brahmanes. Pero ¿dónde estaban los brahmanes, los sacerdotes, los hombres sabios, los ascetas? ¿Dónde estaba el sabio que había tejido la palabra para llevar al conocimiento al Atman? Como que fuera el sueño, que había estado en vigilia hacia la vida, hacia cada paso del camino hacia el mundo. Siddhartha conocía a muchos brahmanes venerables, principalmente a su padre, el puro estudioso, el más venerable de todos. El padre era admirable, tranquilo en los modales nobles, puro la vida, sabias palabras, pensamientos dedicados habían en su mente, pero incluso él no sabía mucho, vivían en la bienaventuranza. Tenía paz, era lo que el hombre busca, el hombre sediento que había tenido una otra vez del beber a las sagradas fuentes.
como un hombre sediento de ofrendas de los libros, discusiones de los brahmanes, de la irreprochable que tenía los pecados, cada palabra de limpieza diariamente. No existía el Atman en él, no fluía la limpia, fuese en él la lípida fuente que tenía que ser hallada por uno mismo, tenía que ser poseída. Todo lo demás, la búsqueda de la desviación, era perderse, eran pensamientos de Siddhartha, era su sed de sufrimiento. A menudo recitaba las palabras, uno de los Chandogya Upanishad, el verdadero hombre Brahman, Saman, quien conoció la entrada diariamente al paraíso, a menudo cercano al mundo paradisíaco, pero nunca había alcanzado completamente, nunca había saciado la última sed entre todos los hombres sabidos que conocían, de quienes habían recibido enseñanzas. No había uno que hubiera alcanzado completamente el mundo celestial, que había saciado para siempre la sed eterna. Govinda dijo a Siddhartha: querido amigo, ven conmigo. Hasta aquí lo voy a dejar esta parte. Suscríbanse, regálenme un like y compartan. Hay un link a PayPal en los audiolibros por si alguien quiere hacer una donación. Muchas gracias, donde quiera que estén, y que tengan un buen día.